Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy inauguro una sección de trucos y para empezar vamos a comparar una cinta de carrocero normal con la cinta de carrocero para objetos delicados, la azul. Y dicho esto, empezamos. Para esta prueba voy a usar dos tipos de papel. Uno de 250 gramos de acuarela, mezcla de algodón y celulosa, y otro 100% algodón de 300 gramos por metro cuadrado. A continuación voy a necesitar 3 bandas de acuarela por papel. Para la primera banda reutilizaré cinta de carrocero que he pegado previamente en tela, para que se adhiera menos al papel. La segunda tira es cinta de carrocero normal. Finalmente, para la tercera tira usaremos la cinta de carrocero para objetos delicados, la azul. Normalmente no suelo mojar tanto el papel, pero en este caso voy a hacerlo a conciencia. Como veis, el papel de 250 gramos no tolera tanta agua y se está ondulando. Para alisar el papel utilizaremos el viejo truco de ponerle peso encima. Como aún no me he quedado contento con el agua, vamos a darle una segunda capa. Y volvemos a colocar los libros. Por fin llegamos a la parte más interesante del experimento, retirar la cinta de carrocero. Como veis, en algunos lugares la pintura ha pasado por debajo de la cinta. Esto es muy habitual cuando la pegamos previamente en tela. Esto es difícil de apreciar en el vídeo, pero cuando veis que cambio de dirección a la hora de retirar la cinta de carrocero, es porque la cinta ha levantado parte del papel, desgarrándolo. Otra de las ventajas de la cinta azul frente a la tradicional es que deja el borde del dibujo mucho más definido y, pese a no ser perfecta, la ventaja, al menos para mí, es clara. Justo aquí podéis ver cómo incluso la cinta azul puede llevarse el papel por delante.
Aquí os voy marcando las zonas donde ha habido desperfectos para que podáis ver hasta qué punto es mejor la calidad del resultado con la cinta azul comparada con la normal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que la comparativa os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de dar a like o comentar si os ha gustado el vídeo o suscribíos si aún no lo habéis hecho.